Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar, nos va a explicar cómo manejarnos cuando tenemos un reclamo contra una compañía de seguros por algún tipo de incumplimiento. Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre las nuevas líneas de crédito a tasa subsidiada que se vienen lanzando en los últimos días y que pueden resultar muy convenientes en el actual contexto económico. Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre la actualidad económica y tras el anuncio del bono extraordinario para trabajadores informales, monotributistas y jubilados que se hizo el lunes, el dólar rebotó en el mercado libre tras mostrar durante algunos días una tendencia negativa. El dólar informal, por ejemplo, el denominado blue, subió, llegó a acercarse a los 200 pesos hoy tras comenzar la semana en 195 pesos. Una reacción sin duda natural frente a una medida que siembra serias dudas sobre la capacidad y predisposición del gobierno para reducir la inflación. Y mientras más dudas, más incertidumbre haya en este frente, más la gente va a buscar protección en la moneda americana. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y qué esperamos, para los próximos días en relación a lo que puede suceder con el dólar? Sí, mira, hay algo de corto y algo de largo. Aparte de lo que vos decís de la inflación, esto suma 0,3% del Producto Bruto en mayor déficit fiscal, ¿no? Cuando Claro. acabás de acordar con el fondo. Entonces, Guzmán, que está viajando a Washington, me imagino que tendrá que tener una conversación con el fondo. Ya estás dentro de un acuerdo ahora, ¿no? Y también un presupuesto que no ha salido, o sea que es mucho más que el problema de la inflación. La verdad que recordemos que el dólar libre ha caído bastante, ha llegado a niveles de 220, hoy como bien decís está cercano a 200, un poco de la mano del acuerdo con el fondo que se terminó cerrando por suerte. Bueno, efectivamente, Cuando se anunció el acuerdo con el fondo, el dólar empezó a caer, había llegado a ese precio que vos señalás, a los 220 pesos, de acuerdo al dólar que estemos hablando, y apenas se anunció el acuerdo con el fondo empezó a mostrar una tendencia declinante que se extendió hasta el día de hoy. También se suma que tenés una estacionalidad positiva, el Banco Central está comprando dólares, recordemos que ya estamos dentro de épocas de liquidación. Correcto, es cuando empezás a acumular reservas, así claro. Que se juntaron muchos factores positivos, que bueno, daría a pensar que es buen momento para empezar a volcarse al dólar, que el dólar está barato y que es momento de dolarizar posiciones, ¿no? Yo creo que mirándolo a más largo plazo, poner una parte de la cartera en dólares tiene sentido. Pues muchos en estas semanas apostaron a las alternativas que van con la inflación, que van con el dólar oficial. ¿Vos ya creés que es momento de por lo menos una parte empezar a posicionar en otro tipo de activos? Sí, yo creo que los bonos SAR, que son los ligados a la inflación, van a seguir funcionando, pero te voy a decir algo más que no mencioné con respecto al dólar. Estoy escuchando más de inversores extranjeros que están mirando los activos argentinos con cariño, ¿no? Porque ya estamos a casi un año de un posible cambio electoral y ya hay nuevamente inversores del exterior apostando al carry argentino, al carry trade, que se sienten más confiados luego del acuerdo con el fondo. Así que yo compraría, pero hay que tener en cuenta que este dólar puede seguir a estos niveles bajos por mayor tiempo, ¿no? Pues, o sea que mantendrías una parte de tu cartera todavía en sí. Activos en pesos y con los que mencionamos, Correcto. Activos que van con la inflación y activos que van con el dólar oficial, que vienen también muy bien, en estas últimas semanas. Sí, creo que hay varios factores para pensar que a partir los denominados dólar link, ¿no? Sí, hay varios factores para pensar que en mayo, junio podría haber una aceleración en la devaluación del oficial, ligado a tecnicismos como pueden ser las posiciones compradas del gobierno en la curva de futuros, bueno, muchos tecnicismos. A partir de mayo y junio podemos ver una aceleración en la devaluación del oficial.
Muy bien, perfecto. Bueno, cambiamos de tema y en los últimos días se vienen lanzando líneas de crédito a tasa de interés subsidiada, que pueden resultar muy convenientes en este contexto económico del que estamos hablando. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Bueno, ¿y qué información hay sobre estas líneas? Hay 5 líneas de crédito oficiales en las cuales se puede acceder el público. La primera de ellas es Casa Propia, ¿no? Una ya que es bastante conocida, hay que tener un terreno para la construcción de vivienda, es hasta 30 años, se puede solicitar este crédito con coeficiente de variación salarial, se paga, se puede financiar hasta el 100% y bueno, son salarios que pueden rondar entre el mínimo salario mínimo vital y móvil hasta los 8 mínimos salarios. En segundo lugar está la línea del BAPRO, ¿no? Préstamos personales, que también arranca con cuotas iniciales desde 4.697 pesos para, en el caso que se pidan 100.000 pesos, la tasa de interés para los préstamos personales para empleados públicos es el del 54% y para el sector privado es del 56%. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Se puede pedir hasta 5 millones, por lo tanto ofrece una gama de oportunidades. En tercer lugar está la línea de Ualá, son micropréstamos, ¿no? Esto es para compra de insumos, materiales, que van desde los 5.000 pesos a los 200.000 pesos, a una tasa del 40%, una tasa fija, eso también está más subsidiada, ¿no? Más atractiva aún, ¿no? Teniendo en cuenta una inflación que va a estar en torno al 60%. ¿no? Exactamente. Esta semana arrancó el plan Mi Moto, lo mismo, ¿no? Son 300.000 pesos de préstamo para acceder hasta 48 cuotas, se puede pedir el acceso a crédito para moto. Y en quinto lugar está el Bancor, ¿no? Que son créditos hipotecarios específicos para la provincia de Córdoba, que se regula a través de uvas, ¿no? A través de uvas, y se puede pedir hasta 62.000 uvas, que aproximadamente es un crédito de 6.800.000 pesos. Y bueno, como las otras líneas oficiales, también se puede acceder vía inscripción a través de la web y está abierto hasta el 31 de diciembre del 2022. Muy bien, vemos varias alternativas que en este contexto inflacionario pueden resultar particularmente convenientes. Pero vamos a trasladarnos ahora al mercado de seguro para saber cómo debemos manejarnos en caso de tener un inconveniente, algún problema con una compañía de seguros. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale, ¿cómo te va? Bueno, ¿y cómo procedemos, no, en esos casos? Bueno, y haciendo el ejercicio de consulta, surge la necesidad previa de, como asegurados, ir por encima, repasar, ¿no?, la información disponible al momento. Hoy el siniestro referido a la póliza que uno eventualmente contrata, una o más, no sucedió, entonces existe una póliza, ¿sí?, que hay que conocer. Eso es lo que en principio nos indican. Entonces, porque uno lo pudo haber contratado a través de un productor asesor de seguros con quien ya tiene una relación y siempre ese vínculo para consultar, o a través de otro canal. Pero en principio, a ver, ¿cuánto conocemos de esa póliza? ¿Sí? Claro. ¿Qué valor está cubierto? ¿Estamos infrasegurados? Cuando uno dice, por ejemplo, la palabra todo riesgo, y hay un chiste en una película recientemente estrenada, ¿es todo o no? Bueno, a ver, ¿qué riesgos son los que...? Una etapa sin duda esencial en todo contrato de seguro, ¿no? Bueno, y también los plazos. Una vez que sucede ese siniestro, ¿qué plazos hay para denunciar? ¿Hay requerimiento de información complementaria? ¿Está pagando la prima en tiempo y forma, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones surgen y son importantes cuando está el siniestro para a la hora de que la compañía responda, porque como siempre decimos, uno contrata el seguro para tener esa indemnización y esa seguridad a la hora de tener esa necesidad de dinero que ingrese. Ahora bien, ocurrido el hecho, con todo esto ya revisado, que se los recomendamos a todos fuertemente, está una cuestión que existe hace un tiempo, donde todas las compañías en su web tienen que tener asegurado quién es el responsable y quién es el suplente. Hice el ejercicio de mirar en muchas compañías y esto está publicado en los sitios web. Esas personas son las que tendrían que responder al margen de lo primero que uno hace, que es contactar. En caso de que tengamos un diferendo. Recuerden que hay chats, ¿sí?, en caso de que algo se complique en el camino. Ahora bien, si esto se desestima, no se resuelve, queda denegado o se desestima total o parcialmente incluso,
también uno puede contactar a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que ahí tenemos denuncias@ssn.gov.ar y el 0800-666-8400. Esto está también en el sitio web de las aseguradoras publicado, y así debe ser, y en el sitio web de la Superintendencia. Lo último que se agregó fue ahora el Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado, donde uno también se puede presentar de forma presencial, ¿sí?, hacer este requerimiento para lo que es la toma presencial de la denuncia. Insisto, luego de agotados todos los otros procedimientos, empezando por el trabajo en casa de contra qué estoy asegurado, me sirve, no, lo reveo, ¿qué hacemos? Y también elegir, ¿no?, la compañía con la que uno va a operar de manera informada, ¿no?, sabiendo que hay compañías que tienen un historial de mejor cumplimiento que otras, ¿no? Y eso nos pueden consultar antes de contratar a su compañía cuáles son por ahí las que mejor cumplen al momento del siniestro. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia. Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este nuevo bloque con información sobre plazos fijos y la semana pasada el Banco Central volvió a subir la tasa de interés de referencia, lo que volvió más atractivas las colocaciones a plazo fijo. Sin embargo, la nueva tasa de interés parece seguir quedando corta respecto a la inflación que esperamos para los próximos meses, Juan. Sí, como decías, se actualizó la tasa de referencia del 44 al 47% y esto impactó en los rendimientos a partir de esta semana, ¿no? Para ponerlo en números, ¿no?, en el caso de si alguien tiene un plazo fijo, ¿no?, de 100.000 pesos y esto, bueno, lo renueva, ¿no?, a 30 días, el rendimiento daría en torno a los 103.833 pesos, ¿no? Esto tiene que ver con una tasa efectiva anual del 57,1%. En el caso de si se renueva a un año, el rendimiento, ¿no?, de estos plazos fijos, en este caso, ¿no?, a 360 días, 65 días, ya a los 157.000 pesos. Obviamente, como bien lo mencionabas en la presentación, hay que analizar, ¿no?, la evolución de la inflación, probablemente quede por debajo, pero bueno, el aumento, ¿no?, de estos puntos de la tasa de referencia implica un cambio de rendimientos y se observa de manera tangible de esta forma, ¿no? Muy bien, seguimos repasando lo sucedido en los mercados de capitales y esta semana el Dow Jones, el índice que reúne los precios de las acciones de empresas industriales, continuó recuperándose de un abril que se había iniciado negativamente. Paula, bueno, ¿cuáles fueron los factores de esta recuperación y podemos esperar que continúe? Sí, si nosotros analizamos el rendimiento anual de lo que viene en este año de los diferentes índices del mercado accionario norteamericano, el Dow está bajo un 3, con un S&P que está bajo un 6 y un Nasdaq un 13. Y acá hay un factor de composición del Dow Jones. El Dow Jones está compuesto
en compañías más defensivas y que son más, lo que se llama de valor más que de crecimiento, o sea, menos tecnológico y más, digamos, baratas. Entonces tiene mucho de consumo, financieras, consumo y salud, que son sectores que anduvieron relativamente mejor este año, ¿no? Son activos más recomendables para este contexto de incertidumbre que estamos de viviendo suba como de consecuencia, tasa, ¿no?, de la correcto, guerra y de los cambios de en la política suba de tasa. monetaria, Vos tenés que buscar compañías que frente a una suba de tasa no sufran, o sea, no tienen que estar muy endeudadas y que los mayores costos de inflación lo puedan pasar a sus clientes, digamos. Entonces, estos sectores que te acabo de mencionar y que son de consumo justamente básicos, son los que mejor te defienden en este contexto internacional. ¿Y te gusta alguna acción, en este caso en la Argentina, algún CDR de los que integran el Dow Jones para invertir en este contexto? Bueno, primero decir que con la nueva incorporación de nuevos CDR se incluyeron ETFs, de los cuales uno de los ETFs es del Dow Jones, que el ticker o la identificación es DIA, pero no es el supermercado. Claro, no, es el Dow Jones, es el CDR del Dow Jones. Y adentro de ese índice hay acciones que me gustan, por ejemplo, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Visa, nombres que todos conocemos, empresas de primer nivel y que en términos relativos están baratas frente, por ejemplo, a las tecnológicas de Estados Unidos. Bueno, con esta recomendación de Paula Bujía cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Con mi celular trabajo, planifico, llevo momentos únicos. Todo lo que me importa está acá. Para protegerlo contraté Segurocel de Rus Seguros. Una cobertura contra accidentes, daños y robos. Consulta hoy a tu productor asesor de seguros. Segurocel de Rus Seguros. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, como mencionábamos en el primer bloque, esta semana el gobierno anunció un bono extraordinario para los trabajadores informales, los monotributistas y los jubilados que se abonará entre los meses de mayo y junio. Con esta medida el gobierno busca compensar a los sectores más afectados por la aceleración de la inflación provocada por el conflicto en Ucrania. Ricardo, ¿cuál es tu opinión de esta medida? Bueno, básicamente la inflación, más que el conflicto por Ucrania, que podrá explicar 3-4 puntos de la inflación anual está explicada por el descalabro que se produjo en la política monetaria y fiscal del segundo semestre, que el plan platita, que llevó la tasa de inflación a niveles, yo diría, cercanos al 60%, y probablemente sea difícil que este año
terminemos a menos del 70%. A mí me parece que el mecanismo que se ha optado es un mecanismo de ajustar gradualmente la inflación. Yo no sé bien cómo se financia este aumento. Mi sensación es que vamos a estar con muchas dificultades al fin del segundo trimestre para cuajar los números, salvo que siga subiendo la inflación, entonces la corrección se produzca por mayor inflación. Pero yo tengo la sensación de que ya han incumplido cláusulas cualitativas del acuerdo, como yo dije en la Cámara de Diputados, no van a cumplir ni el primer trimestre y no han cumplido, por ejemplo, no han enviado el presupuesto, no han hecho las correcciones que estaban implícitas en los precios públicos y han aumentado el gasto a un ritmo que, bueno, veremos cuando se publique el cuadro ahorro-inversión del primer trimestre, qué es lo que ha ocurrido con la recaudación, y con la recaudación sabemos, con los gastos. Ricardo. Me da la sensación de que vamos a un proceso de permanente waiver, o sea, búsqueda de correcciones al programa que creo yo se corrigen con un alza en la tasa de inflación esperada, que en vez de estar alrededor de 50 estará alrededor del 70%. En este caso igual puntual de esta medida, el gobierno la justifica con los precios extraordinarios de las exportaciones argentinas, ¿no? Bueno, es el caso de la soja, por ejemplo, que esta semana se ubicó muy cerca del récord histórico, ¿no? Cerca de los $650 la tonelada. ¿Vos no creés que...? Sí, en los puertos argentinos ha estado más alta, ¿no? Yo creo que eso es cierto, que eso ocurre y por eso podemos tener superávit en cuenta corriente que un sistema como esto requiere. Argentina no tiene reservas, o sea, las reservas que tiene son prestadas por el fondo. El Banco Central no compra reservas como está en el programa, pero la cosa no explota en parte por esta, superávit externo que producen los altos precios de nuestras exportaciones. O sea, Argentina necesita un superávit externo, mi cálculo, más del 1% del PBI, y eso es la única manera que un sistema sin reserva ancle. Por eso, o sea que vos no hubieras utilizado o no utilizarías este excedente de exportaciones o de valor de exportaciones en medidas o programas como este que se anunció el lunes. Bueno, yo creo que hay que ver el programa en su integralidad. A mí me parece que los números no cierran por ningún lado, pero veremos cuando se hagan los controles. Yo creo que hay un tema de inviabilidad, creo que lo había desde el comienzo, pero de nuevo, mi esquema, y lo dije en la intervención parlamentaria, es que esto cierra con alta inflación y vamos a ir a una inflación muy, muy alta, como lo estamos teniendo. Bueno, esa, Ricardo, fue la lectura, ¿no?, de los mercados justamente tras varias semanas en las que el dólar libre había mostrado una tendencia negativa. Al día siguiente al anuncio de esta medida, el dólar libre comenzó a subir tanto en su variante financiera como en el mercado informal, ¿no? Sí, yo igual creo que hay condiciones de arbitraje para digamos, colocarse a costo de ajuste por ser y ese ajuste probablemente exceda las devaluaciones y haya mucho carry trade, pero bueno, forma parte de este esquema tan especulativo que no va a los problemas de fondo de la economía argentina. Yo creo que el problema de fondo de la economía argentina son sus déficits estructurales, es su baja inversión, es la baja creación de empleo productivo y sobre todo la baja expansión de la productividad. Argentina no sube la productividad y ese problema de caída de la productividad es lo que explica la caída de nuestro nivel de vida. Insististe, ¿no?, varias veces a lo largo de la charla que lo que estás viendo es que la Argentina no va a poder cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, ¿es así? Bueno, va a ir llegando a correcciones con mecanismos inflacionarios, que es lo que estaba en la matriz de este programa. O sea,
cuanto más inflación tenga, más ajuste habrá por la vía inflacionaria, ¿no? De todas formas, el mismo organismo no advierte en estos días, ¿no? Señaló enfáticamente que el principal problema de la Argentina es justamente la inflación. Bueno, pero que con esos déficits, con esos aumentos del gasto en términos anuales, es cuando el gasto sube a 70%, cuando la expansión monetaria ha sido altísima el año pasado, eso pega con algún rezago en el sistema económico y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, gracias a Dios hay precios internacionales buenos, eso, digamos, el fenómeno de la guerra a un país que es sustituto de los países bélicos le da una oportunidad. Yo desearía que se aprovechara de una manera más inteligente, por ejemplo, tratando de bajar fuertemente el riesgo país, dando certezas, pero bueno, es tal el caos de la gestión oficial que es muy difícil producir eso. Sí, hemos señalado, ¿no? Justamente la semana pasada cuando se anunció la cifra de inflación de marzo, que estamos hablando del nivel mensual más alto desde el caso aislado, ¿no? De la salida de la convertibilidad y desde la salida de la hiperinflación. ¿Temés que esta situación se desborde o crees que de acá al final de este gobierno la inflación va a tender a subir pero no se va a descontrolar? Pero va a ir subiendo, ojo que una inflación de 80% con la base monetaria que nosotros tenemos produce como 5 puntos del producto de impuesto inflacionario. Eso aplicado, no dado a la tesorería, sino aplicado a bajar la deuda del Banco Central, va a tener una corrección. Acá va a haber corrección a la inflación. Es un ajuste de la peor naturaleza, pero justa, ¿no? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Cerramos entonces. Miren los mayoristas para ver lo que nos espera. Muy bien. Bueno, miren los precios mayoristas. Cerramos con este comentario de Ricardo López Murphy sobre la realidad económica, el grave problema de la inflación y lo que puede suceder en los próximos meses con este tema. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.